Hola, ¿cómo están? Otra vez, a ver si nos encontramos al fin, ¿no? Esperemos que para Navidad al menos nos hayamos encontrado. Un beso a todos y con un día, hoy estoy grabando con un día feo, está fresco, va a llover. Y bueno, como estamos en la semana de uno de los padres de la patria, ¿no? Don Manuel Belgrano. Me pareció interesante poder charlar también, como lo hicimos para el 25 de mayo, de cosas ricas de la vida de Manuel Belgrano, un hombre extraordinario realmente, que nació de una familia de muy buen poder adquisitivo. Su padre económicamente estaba muy bien, tal es así que él nace en 1770, el 3 de junio. Sus padres lo mandan a estudiar al Colegio de San Carlos, que era el Nacional Buenos Aires de la época, y luego él pasa a la Universidad de Valladolid, ¿sí? Y Salamanca, y va a estudiar a España allí en la Universidad de Valladolid y Salamanca, la Universidad de Salamanca, en plena época de la Revolución Francesa. Y él se llena de todo esto, de todo lo que tiene que ver con la pasión por ese clima que escritores como Rousseau, Voltaire, Adam Smith, que era el padre del liberalismo, ¿no? Un gran economista, un hombre que estudian fervorosamente todos los que estudian economía, los que estudian dentro de la materia, es un padre para la economía. Y Quesnay es lo que tiene que ver con la fisiocrasta, que se interesó él en todo esto porque Quesnay o Quesnay hablaba sobre la importancia de la riqueza, ¿sí? De la riqueza de la tierra como fuente de riqueza. Y Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones también habla de esa capacidad de trabajo y de transformar la materia prima en riqueza para el país. Él trabajó en España, era muy jovencito, piensen ustedes que tenía 21 años y fue uno de los únicos que trabajó allí en la universidad. Y cuando viene de vuelta a Buenos Aires, ya preparado, había estudiado abogacía, estudió comercio, estudió un montón de cosas. Era realmente un tipo sumamente capaz. Y en 1794 vuelve a Buenos Aires con todos esos títulos y es el primer secretario de consulado. El consulado siempre fueron españoles y por su inmensa capacidad lo nombran a él secretario del consulado. Y como cualquier muchacho, 21 años, él ganaba en ese momento lo que podían ser 150, 200.000 pesos por mes. Imagínense para la época, el dinero de la época, sería lo que es hoy, 150, 200.000 pesos. Un pibe de 21 años dice, bueno, estoy hecho. No, él no. Él siguió por más. Ahí como secretario del consulado, controla todas las actividades económicas del país, cosa que a él le fascinaba todo lo que era la economía, ¿no? Quería poner en práctica esas ideas que había traído de fomentar la educación y capacitar a la gente en oficios. Fíjense lo que se le ocurre, en oficios. Quería capacitar a los pobres, a la gente que no tenía posibilidades para que estudiaran, ¿sí? Y todo esto en beneficio del crecimiento de un país. Pero
él crea escuelas de dibujo para la época, dibujo técnico, de matemáticas y de náutica. Tenía ideas innovadoras, maravillosas para la época, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Él en realidad llega a una aldea y aquí en la aldea como que le tiran todo para abajo, ¿sí? Este, em, no, desconfiaba de la ganadería, que daba trabajo para unos pocos y que se llenaban de plata los hacendados. Era una riqueza concentrada y con esto él no estaba de acuerdo. La riqueza en pocas manos, no estaba de acuerdo. Fíjense lo que es, hoy esto sería revolucionario totalmente y sería maltratado. Y era el más católico de todos los próceres que tuvimos. El mejor medio, decía, de socorrer la mendicidad y la miseria es prevenirla y atender su origen, el origen de la miseria, ¿no? El origen de la mendicidad. Trabajar el origen de todo eso para que no crezca. Se interesó en todas las áreas, ¿sí? Que todas las áreas que dieran trabajo a la gente. Y decía, la importación que no impide el consumo dentro del país, o sea, lo que quiere decir que lo que no se realice en el país no debería no se le debería dar lugar. Él trabajaba mucho porque la materia prima fuera trabajada acá en la Argentina, en el Río de la Plata, no era Argentina todavía, ¿no? Y él soñaba con una nación poderosa. Y para que una nación fuera poderosa, la cultura, la educación, la salud eran prioridad. Y se preocupaba por los monopolios. A él no le gustaban los monopolios. Él decía que, bueno, el monopolio es para unos pocos, ¿sí? Intereses particulares dejando a las clases útiles de la sociedad en la miseria, o sea, la mano de obra en la miseria. Con procedimientos decía él, repugnantes a la naturaleza y a la misma religión. Él decía que dejar a la gente pobre en la miseria es ir contra la religión misma. Habla sobre las naciones cultas y cómo defendían sus manufacturas y por qué nosotros no vamos a defender nuestras manufacturas. Como alguien dijo, en el país no hay que comprar ni un clavo, todo tiene que ser hecho acá en la Argentina, se dijo después más tarde. Realizar el mercado interno y la distribución de la riqueza. Era un ferviente admirador de forjar las riquezas comunes, ¿sí? En el bien común. Lo que quería él era hacer una verdadera reforma agraria. Estaba muy preocupado por los desposeídos y por cultivar la tierra, porque él decía que los hacendados utilizaban lo propio, hacían mucha plata con muy poca gente, no le daban trabajo a la gente. Entonces eso no servía para que un país creciera. Se cumplen ahora 250 años de su muerte y muere olvidado. Él es un hombre que luchó y muere pobre, él tiene que dar el reloj de su padre para pagar al médico. Él viene de Tucumán, después de las últimas guerreadas en las que estuvo. Sacrificó todos sus intereses particulares, privados, en pos de las necesidades de la patria. Era intachable
y de convicciones patrióticas muy profundas. En 1806 y 1807 participó de las invasiones inglesas. Luchó denodadamente. Él era abogado, era economista, pero no tenía nada que ver con la soldadesca, pero lo ponen como teniente y él lucha allí contra los ingleses durante las invasiones inglesas. Fue ayudante de Liniers y, sin descuidar el consulado, fundó la Sociedad Patriótica, literaria y economista. Funda un correo, porque era periodista también, el Correo de Comercio, un diario liberal. Tomó conciencia de sus... y que sus ideales eran muy difíciles de llevar a cabo en la colonia, ¿no? Pero bueno, siguió trabajando. Luego a él lo mandan a la guerra a guerrear en Paraguay. Pierde la guerra en el Paraguay, pero deja el semillero en los paraguayos de lo que tenía que ver con la libertad y la independencia. Y cuando baja, tiene que sostener a los realistas en el río Paraná. Y bueno, y allí crea la bandera, una tela celeste y otra blanca, 2 listones eran nada más. Y los soldados le piden que por favor tienen que tener alguna insignia patria para ir tras de ella. Los españoles tenían la suya y ellos querían. Entonces, él crea que en realidad era el color de los Borbones. Los Borbones tenían, los reyes de España tenían el listón celeste y blanco. No tenía que ver tanto con el cielo ni con toda esa cosa más poética, sino como que tenía que ver con los Borbones de España. Pero ¿qué pasa? Rivadavia, que combatió a San Martín y combatió a Belgrano, en ese momento tenía un cargo importante también Rivadavia, le dice que por favor ese trapo que lo saque. ¿Quién le dio a él lugar para que cree una... ¿Qué bandera? ¿Cómo? ¿Quién le dijo que podía tener una bandera? Y se la hace sacar, se la niegan, pero él la guarda y la usa luego cuando gana la batalla de Salta. En la batalla de Salta él enarbola esa bandera en Salta, sin que le dijeran que podía o no podía. Él lo hace. Activa mucho en la Revolución de Mayo. Él era un revolucionario en cuanto a sus ideas patrióticas. Junto a French, Beruti, lo que habíamos visto de Mariquita Sánchez de Thompson, que eran toda gente revolucionaria, ¿sí? Que hoy por ahí serían maltratados. El grupo, yo les había contado, se llamaban Los Infernales, los de French y Beruti. Y él activa muchísimo en la Revolución de Mayo, es vocal de la primera junta, que era el embrión de lo que después fue el futuro gobierno argentino. La Revolución de Mayo fue el embrión de todo eso, ¿sí? Pero más tarde lo nombran general del ejército después del de Paraguay, el del norte. Y en 1812 asume como jefe del ejército del norte. Y ahí hace una de las hazañas más grandes que ha podido hacer un pueblo y un patriota, ¿no? Que tiene que ver con el éxodo jujeño. Ese momento fue grandioso. Había que cuidar mucho la entrada del norte, ¿sí? La entrada del Alto Perú, que era Bolivia en ese momento, por donde entraban los realistas. Y él le pide al pueblo que quemen todo. Les pide al pueblo que quemen todo lo que había en el lugar. Tierras, casas, animales, se llevan todo lo que pueden, se llevan agua, se llevan semillas, se llevan todo lo que pueden, pero se van todos en un éxodo, ¿no? Todos atrás del general, del jefe del ejército, el general Belgrano, que no sé si era general, no estoy segura, y se realiza el éxodo jujeño,
queman absolutamente todo. El gobierno le dice que baje a Córdoba. Y él dice, ¿están locos? ¿Cómo voy a bajar a Córdoba con toda la gente conmigo? No, nos vamos para Tucumán. Y se va a Tucumán, desobedece de vuelta las órdenes de Buenos Aires y se va a Tucumán. Y en Tucumán presenta y gana 2 batallas, la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, una en 1812 y otra en 1813. Y esto es como una salvaguarda de la independencia, que luego se daría en el 16. Él gana esas 2 batallas y en la de Salta es donde enarbola la bandera argentina. Fue derrotado luego en 2 batallas en el Alto Perú, en Bolivia, y allí lo destituyen como militar. Él sí, con la patria a cuestas. Y se va a Europa con Rivadavia. Él y San Martín, Belgrano y San Martín, lo que decían es que había que cuidar mucho lo interno para que el exterior no nos invadiera, que había que crecer mucho internamente. Los dos creían en esa idea. Rivadavia era, bueno, un tipo, la verdad que no es muy reconocido como gran patriota, aunque exista el sillón de Rivadavia. Lo combatió mucho a San Martín, no le permitió llegar. San Martín es cuando se tiene que volver, definitivamente, cuando vuelve por segunda vez, se va definitivamente a Francia, ¿no? Y todo por Rivadavia. Rivadavia también lo maltrata a Belgrano. Bueno, y se van los dos a España porque querían como detener esto que el rey, que está puesto nuevamente en la corona, quería tomar de vuelta las colonias. Y ellos iban como a detener todo esto, porque querían venirse con todo a recuperar las colonias. En 1812 luego se aprueba la bandera de Belgrano, después de la batalla de Tucumán y de Salta, se aprueba la bandera de Belgrano, ¿sí? Y estaba allí otro gran hombre que era Güemes, y él sostuvo, ayudó y acompañó a Güemes. Él, después de toda esta lucha, contrae una grave dolencia, ¿sí? Tenía un problema ya generalizado en todo su cuerpo, y en Tucumán tiene una hija. Él tiene una hija con la cuñada de Rosas, ¿sí? Y que después se la queda Rosas y la mujer y la cuidan y es como una hija para Rosas después, porque la cuñada era soltera. Y en Tucumán tiene otra hija, Manuela. Creo que Dolores se llamaba la de Rosas. Y tiene otra hija en Tucumán y es como ya está muy mal, él está enfermo, es noviembre de 1819. Se enferma de muerte y regresa a Buenos Aires. Le habían dado 40.000 o 20.000 patacones, unos dicen 20, otros 40, para crear escuelas. Y él, para la batalla, por la batalla de Salta, le dan un dinero que eran estos patacones, 20.000 o 40.000 patacones, y él los dona para crear escuelas. Cuando está enfermo de muerte, regresa a Buenos Aires. Ya les digo, se va a la casa de la hermana porque ya no tenía ni casa. Fallece en plena pobreza. Para pagarle al médico hasta le da un diente de oro, una muela bañada en oro, y el reloj del padre. Y es las últimas palabras de él son, ay, patria mía, ¿no? Y para hacerle la lápida sacan
de arriba de una cómoda un mármol, y con ese mármol le hacen la lápida, porque no tienen el dinero ni para la lápida. Sus restos descansan en la basílica que está en Belgrano, casi el Bajo, en la Basílica del Rosario, en Capital Federal. Luchó como militar, luchó como abogado, luchó como economista, luchó como periodista. Y fue realmente un hombre grandioso, ¿sí? Él fue el que soñaba con esa educación gratuita para todo el mundo y sobre todo para las niñas y los pobres. Las mujeres no tenían educación. Las mujeres no solo hacían cuestiones laborales. Y él decía, no, eso no. Las chicas tienen que estudiar y saber. Y habla también de la corrupción del Estado, ya en esa época. Y tenemos una deuda importante de Rivadavia, ¿sí? Y profundiza él los estudios del suelo, la mejor forma de resolver los alimentos. Y como lo que más se lo reconoce a él es como el creador de la bandera, pero en realidad fue un hombre que lo que generó y delegó al pueblo argentino son profundos valores. Y el valor máximo fue el desprendimiento. Todo absolutamente se lo deja a la patria, lo legó a la patria. En Paraguay, ya les dije, pierde las batallas, pero deja todo su espíritu de libertad, ¿sí? Esa batería en el Paraguay que sostiene el lugar, porque las tropas realistas se venían encima. Fue un hombre realmente maravilloso, del que se conoce más o menos como que creó la bandera y algo más, pero no profundamente en lo que fue él como persona y como patriota. Bueno, por hoy las dejo y la próxima vamos a ver algo del lunfardo. Estoy preparándoles sobre el lunfardo. Un beso enorme a todos. Chao.